Este destacado escritor y periodista uruguayo va a presentar este jueves 5 de septiembre a las 4 de la tarde, para que usted lo agende, porque la actividad es gratuita, en la sala Gabriela Mistral del Zócalo de la Municipalidad de Recoleta, su libro Estados para el despojo del Estado benefactor al Estado neoliberal extractivista. Acá tenemos este libro, es bien bonito la tapa. Buena edición. Tanto por el dibujo que tenemos y además el titular y los colores. Miren. Hay que decir que es coautoría con Decio Machado, periodista ecuatoriano-español, que venimos colaborando desde hace tiempo. Publicado por Editorial Quimantú. Claro, y que yo me imagino que tiene que ver mucho con todo el proceso que se ha vivido en los países del Río de la Plata, particularmente me imagino que Argentina y Uruguay, desde el fines del siglo XIX hasta lo que somos ahora, donde hay una evolución, ¿cierto?, de un modelo de un Estado muy fuerte, muy protector, muchas veces participante de la economía como dueño de empresa, hacia uno que en realidad está todavía centrado en el despojo de recursos. ¿Me equivoco en este análisis? ¿Tiene que ver con lo que usted quiere plantear como idea, por favor, para que iniciemos esta conversación? No te equivocas. Muy bien. Pero el libro está más focalizado en los 30 últimos años, lo que llamamos el neoliberalismo. Ya más desatado. Claro. Y cómo el capital financiero se apropió del Estado. Piensen en Allende, piensen incluso en los gobiernos anteriores de democracia cristiana, el de Allende, donde había un cierto equilibrio, ¿verdad?, roto por la dictadura, pero en los últimos 30 años el capital financiero, o sea, el 1% más rico, se apropia del Estado y lo blinda como defensor de sus intereses. Entonces, hoy uno tiene las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, los Carabineros, el aparato de justicia, que son prácticamente impermeables a ninguna influencia progresista o popular o como le queramos llamar. Entonces, eso es lo que han conseguido, ¿verdad? Blindar porque tienen la experiencia anterior al golpe de Estado. Porque el sistema, el capitalismo ha cambiado, ha mutado. Y de ser un capitalismo productivo, hoy es un capitalismo especulador, un capitalismo de casino, ¿verdad? Y en ese sentido es necesario que tengamos en cuenta estos cambios. ¿Por qué? Estaba escuchando el programa del 4 de septiembre, para no hacernos demasiadas ilusiones en los que los aparatos estatales pueden hacer a favor de los pueblos. Mire, yo creo que la otra foto que podría haber servido para esto, y bueno, que mostramos al principio del programa, donde aparecía el expresidente Sebastián Piñera, ya fallecido, en su oficina, en su despacho en el Palacio de la Moneda, conectado a un terminal de Bloomberg. No sé si la ha visto alguna vez. No la he visto, pero claro, cuadra perfectamente. Totalmente, porque en el fondo es como se mezcla la política y los negocios. Y ya que usted habló del tema del 4 de septiembre, me gustaría también, independientemente del libro, saber cómo lo vio usted ese proceso desde fuera, desde Uruguay. Todo lo que vivimos en un momento donde había mucha ilusión que se frustra con un resultado que fue catastrófico. Antes de eso, vuelvo a Bloomberg y Piñera. Hay que tener claro que quien manda es Bloomberg y Piñera es un empleadito de Bloomberg, ¿verdad? O sea, del capital más concentrado, porque si no, parece que estuvieran relacionándose entre iguales. Claro, no. 4 de septiembre, mira, ahí está la foto de Piñera conectado al terminal de Bloomberg. Perfecto. Yo tengo ahí un problema. El día que Boric aparece firmando el pacto por la paz... 15 de noviembre del 2019. 3 semanas después que se lanzó la revuelta, yo dije, hay un interés del gran capital en reconducir la energía de la revuelta hacia lo electoral. Entonces yo siempre vi, y no es que lo diga con el libro de ahora, hay compañeros, incluso de Quimantú, con los que hemos discutido, un peligro todo el proceso de la constituyente. Porque lo que pedía la calle desde octubre, desde que se lanza la revuelta, era la renuncia de Piñera. No pedían constituyente. Y aquí, ustedes lo saben mejor que yo, el señor Ricardo Lagos, Boric, manipularon para llevar las cosas hacia ese lugar. Punto 1. Punto 2, evidentemente fue un desastre el resultado del referendo. Nunca imaginé, yo pensé que no iba a ganar, no se iba a ganar el referendo, pero nunca imaginé que los porcentajes fueran esos, ¿verdad? Y entonces eso implicó derrota, no solo electoral, derrota moral, derrota política, derrota anímica, y es donde estamos hoy. Es más, yo le apunto otro dato, porque muchos dijeron, en ese minuto el presidente Boric llevaba meses en el gobierno. Dijeron, el gobierno de Boric se acabó el 4 de septiembre con esta derrota.
Pero en realidad hay que reconocerle que ha buscado rearmarse, con dificultades. Teníamos una perspectiva muy crítica porque él no se la jugó por el apruebo como debía. Está muy claro que hay una responsabilidad del gobierno de Boric en no apalancar este proceso. Pero sí, también hay que reconocerle que después de eso el gobierno no murió. Siguió teniendo habilidad para encontrar otros túneles donde perforar un poquito, porque nada va a cambiar mucho. Pero dejando de lado el grueso de su programa. No, sí, ya lo abandonó. Claro. Hoy día un gobierno... Es curioso esto lo que le voy a decir, porque él partió criticando mucho a Patricio Elwin por una frase que tuvo en el año 90, cuando él dijo: vamos a hacer justicia en la medida de lo posible. El gobierno de Boric es un gobierno en la medida de lo posible, como el de Elwin. ¿Y cuál es la diferencia de fondo, perdón que haga pregunta, pero, entre Piñera y Boric? La diferencia de fondo es la gente que está detrás. Porque podemos ver ahora, a partir del caso Hermosilla, que todo lo que usted describe, seguramente en este libro, y que habla de la corruptela y de la asociación bastante perniciosa entre poder económico y político, lo representaba como quizás el mejor arquetipo, Sebastián Piñera. Y hoy día, al menos, eso no está tan definido, creo yo. No sé si ustedes discrepan. No, pero es que usted hizo la pregunta con la intención de dar la respuesta, por lo tanto prefiero escuchar la respuesta. No, yo no la sé la respuesta. No vivo en Chile, soy uruguayo. Sí, no. Vengo de visita. Pero Entonces yo te digo, depende desde dónde lo mires. Si lo miras desde el movimiento popular, que es nuestra mirada, imagino, si lo miras desde Gualmapu y el movimiento mapuche, las diferencias no son tantas. No, claro, desde allá no. Depende. Ya. Pero Porque el punto de mirada creo que es central, desde dónde miramos el mundo. Ok, Sí. pero disculpe, Sí. justo eso es interesante, ¿ya? ¿De dónde miramos el mundo? Y el titular del libro, ¿no es cierto que estamos acá para hablar del libro? Es Estados para el despojo, desde el Estado benefactor al Estado neoliberal extractivista. Este título funciona súper bien para Chile, porque Chile en algún momento tuvo lo que uno podría llamar, con todos los problemas que tenía, un Estado benefactor, ¿ya? Tuvimos de los años del Frente Popular, de los años de la democracia, de la Constitución de 25, con todos los problemas que culminaron en el gobierno de Allende. Cosas como un Servicio Nacional de Salud, que Chile tenía, universidades gratuitas, que también tenía, La Corfo. la Corfo, así como un Estado que estaba diversificando la economía justamente para entregar beneficios Construcción sociales. de viviendas. Construcción de viviendas. el cobre que se nacionalizó. cobre. Y con la dictadura de Pinochet llega el neoliberalismo extractivista, ¿ya? Y ese modelo que se implantó en Chile de forma muy de las condiciones de laboratorio se mantiene hasta hoy día. Podemos debatir el tema de... Y se profundiza con la democracia. Puede ser, en El elementos... neoliberalismo en Chile se profundiza con la democracia. Puede ser, pero... Totalmente. No es Ya, que ya. yo no esté con la democracia, pero a ver si nos entendemos. La democracia vino para amarrar lo que se desfibraba del régimen de Pinochet. Es mi interpretación. Ya, es una posible interpretación. Por lo menos uno podría decir que la democracia no logró cambiar el modelo. Exacto. Podemos debatir acerca de más, pero eso como posición mínima. Pero mi pregunta tiene que ver justamente porque usted está acá de visita. ¿Qué ocurre en el caso Argentina, por ejemplo? Porque en Argentina nunca se implementó con tanta pureza el modelo neoliberal. Menem lo intentó en partes, pero hay mucha respuesta del peronismo. En Uruguay, con el Frente Amplio, tenemos el gobierno de Mujica, tenemos todavía un sistema de pensiones bastante mejor, con mucha redistribución. Tenemos un sistema de negociación colectiva con negociación ramal. O sea, tanto en Uruguay como en Argentina hay más elementos del Estado benefactor que no se pasó tanto. ¿O sí? El Estado benefactor en Argentina y en Uruguay fue el más desarrollado, ¿verdad? Con el peronismo, con el vallismo en Uruguay, etc. Las dictaduras lo resquebrajaron por todos lados. Y luego las democracias consolidaron la producción de commodities, ¿verdad? La soja a gran escala, la minería, etc. Y Menem no fue totalmente hacia adelante con esto, tuvo obstáculos, tienes razón, pero sentó las bases jurídico-políticas para el neoliberalismo. Y ya luego los gobiernos de Kirchner, de Néstor y de Cristina, siguieron en esto. No se pudo mover un ápice el tema de la soja, que es central en Argentina, ¿verdad? Que desertifica territorios, que expulsa población, que es especulación financiera, porque los pools de siembra están directamente vinculados, como Piñera, a la bolsa de Chicago. Entonces, no es producción, es especulación. La minería y la soja no es producción.
Podríamos discutir largamente, pero no hay tiempo de esto, es mi posición. Ya, y en su posición, entonces, la idea es como alternativa, ¿qué deben haber hecho los gobiernos de Néstor y de Cristina si tuvieron una participación más fuerte de movimientos sociales, de esa base de No movimientos? podrían haber hecho nada. Ah, Yo creo que el modelo es una cárcel mucho más dura de la que vivió el gobierno de Salvador Allende, una cárcel que salirte de ahí implica que te cortan las manos. Hoy Lula no puede hacer nada para impedir que los ganaderos asesinen indígenas. Hoy Lula no puede demarcar las tierras indígenas que están ya decididas. Estas son las tierras que van para los indígenas. Y en Argentina, bueno, desembocó en Milei por muchas razones que sería largo, pero hay un empoderamiento de la derecha dura en Bolsonaro, en Milei. Vamos a ver qué pasa en Chile. Cuál de las derechas gana, porque tienen varias en las gateras ahí para salir. Pero yo creo que hoy, y ese es el núcleo del libro, el sistema se ha blindado. Porque no puede ser que todos los presidentes que llegan sean traidores. Porque en Bolivia no se pudo salir del monocultivo minero, por decirlo de esa manera. En Venezuela no se pudo salir del rentismo petrolero. O sea, y esa es una cárcel que crea el sistema desde Wall Street y desde el gran capital financiero. entonces, ¿hay ninguna forma posible salir de la cárcel? Por esa entonces? vía no. ¿Cómo entonces? Autonomías. Pueblo mapuche. Recuperación de tierras. Yo reivindico, me defino de la línea política autonomista, por llamarle de alguna manera. Luchemos por crear autonomías en cada uno de los lugares donde estamos. Sé que esto es discutible, y en Chile más discutible aún. No pretendo convencer a nadie. Me preguntaste y te explico lo que pienso. No, solo quería entender. Me queda Sí, claro. yo tengo una pregunta porque usted dice que el 15 de noviembre se trató de reconducir el estallido social a un proceso electoral y la gente pedía la renuncia de Piñera. ¿Qué cree usted? O sea, ¿cree usted que eso fue un error de parte de los políticos de reconducirlo a un proceso electoral y que debería haber seguido este proceso hasta la renuncia de Piñera? ¿Qué hubiera significado, en su opinión, la renuncia de Piñera? ¿En qué hubiera desbocado? Porque sale el presidente, no sé, hay una nueva elección, no sé, pero había un proceso de cambio ahí. Lo que algunos trataron era decir, bueno, reconduzcamos este proceso de malestar de la gente en algo productivo, en algo que sirva a futuro, en algo que cambiemos, que era el proceso constituyente. Si hubiera dejado que siguiera, ya, bueno, ¿qué pasa? Le renuncia a Piñera y ¿qué pasa? Entonces, por eso le pregunto, usted dice Es así, una buena pregunta, muy buena, y te voy a decir que en contra de lo que yo pensaba, la realidad me ha bofeteado. Porque tú dices, yo creo que los políticos de la concertación, más Boric, lo que deseaban era sacar a la gente de la calle con ese pacto. ¿Vale? Que era un problema la gente en la calle. Pero supongamos que hubiera triunfado la línea más combativa de la gente insurreccional, incluso en aquel momento con apoyo de una parte grande del Frente Amplio, que estuvo cerca de expulsar a Boric, del Partido Comunista y de otras Le lanzaron un tarro de cerveza acá en el Congreso. Sí, es cierto. Sí. no eran Entonces, frente amplistas los que le gritan. supongamos Había un grupo. que triunfa la insurrección y cae Piñera, o adelanta las elecciones. Ok. Después de lo que pasó en Colombia y en Ecuador, que se logró un triunfo de las insurrecciones populares, O Perú, donde andan... sí, no sacando se presidente consiguió todo gran rato. cosa. No. Por eso digo que la realidad me ha bofeteado, porque en Colombia tuvimos 3 meses de paro general con la gente en la calle, todos los días. Finalmente el uribismo es derrotado y sube Petro, primer gobierno de izquierda con gran expectativa en la historia de Colombia. Porque acá hubo gobiernos de izquierda, varios, ¿verdad? Sí. Desde la época de los años 30, Frente Popular, etcétera, Allende. En Colombia nunca. En Colombia nunca. Entonces uno dice, bueno, qué bien, la gente entusiasmada. Pero el capital financiero ultraconcentrado, la burguesía colombiana en alianza con la burguesía yanqui y el Pentágono, porque el Comando Sur está ahí, impidieron cualquier cambio. Y el gobierno de Petro hoy, a la mitad, un poco más de la mitad de su mandato, está empantanado y denuncia golpe judicial. Bueno, ustedes siguen las noticias.
Entonces, es un problema. Es un problema grave. Yo estaba pensando en Es otra un cosa. problema. Porque, claro, hay un poco de desesperanza. Porque por esta vía no se puede. Por esta vía tampoco. En nuestro acervo idiosincrático literario existe una figura que se llama Pedro Urdemales. ¿Se lo debe conocer acá, Daniel? Sí. Seguramente no. Pedro Urdemales, siempre se contaba en esta historia en el campo, era un hombre de campo que siempre engañaba al diablo. Le hacía creer que jugaba para él, pero terminaba engañando al diablo y ganaba. ¿Cómo se puede ser el Pedro Urdemales de este sistema? Bueno, yo primero no lo sé. Digo, creo que tenemos que ser honestos y ver los límites que tiene nuestro pensamiento y la acción política. Lo segundo, yo creo que es un momento hoy en el sistema mundo que está viniéndose abajo con riesgos de guerra nuclear, ustedes lo saben, para parar la mano y decir, no dejar de hacer cosas, y decir, bueno, vamos a debatir, vamos a hacer balance. Esto que hace tanto Gabriel Salazar, por el historiador, ¿no? Sí, claro. Vamos a pensar, mirar el largo plazo, de dónde venimos, qué hicimos bien, qué hicimos mal y por dónde vamos. Yo creo que es un momento de debate para reorientar la acción colectiva. No podemos seguir diciendo, bueno, ahora Boric no nos gustó, vamos a elegir al buen candidato y llevamos a este y ganamos y entonces cambiamos. O sea, yo creo que ahí tenemos un problema de no repetir la historia. Y la de Chile es una historia muy rica, tanto de gobiernos de izquierda como de insurrecciones, ¿verdad? Entonces, hay una historia rica. Es más, hay una frase que pronunció Altamirano, que fue Partido ministro Socialista. Exactamente, cuando terminó el gobierno de... el largo Ricardo, caballero del gobierno de Allende. Cuando terminó el gobierno de Lago, le preguntaron qué le parecía a Altamirano el ejercicio presidencial de Ricardo Lagos, estamos hablando del año 2010, 2007, y él dijo, ha sido el mejor gobierno de derecha de la historia. Brillante, brillante. Solo una persona con esa trayectoria puede decir eso, ¿verdad? Porque otro diría, no, un gobierno de centro, socialdemócrata, no, el mejor gobierno de la derecha de la historia. Quiere decir que él estaba radicalmente en contra. Entonces, tenemos un problema. Tenemos muchos problemas. Los sectores populares, los movimientos sociales. Piensa un aliado nuestro fundamental, el feminismo, que estaba allá arriba y hoy está muy debilitado. Entonces, todos los movimientos tenemos problemas. También los movimientos indígenas, en los cuales yo me apoyo bastante. También el movimiento mapuche, autonomista, tiene problemas graves. Entonces, bueno, tenemos que discutir, tenemos que debatir. Este libro es una propuesta, no es un... Porque uno piensa a veces que tiene la verdad y no la tiene. Es un grano de arena en un debate, es una propuesta para discutir. ¿Es el camino estatal, ya sea insurreccional o electoral, el camino? Simplemente esa pregunta. Y reflexionemos y discutamos. Y veamos, y habría que remontarse a Recabarren, ¿verdad? O antes incluso, para ver, bueno, hagamos un balance de esta historia. De dónde venimos y dónde está hoy nuestra realidad y dónde está la lucha social. En qué punto estamos del desarrollo de las luchas sociales. Que es un buen punto. Perdone que lo tape con frases, que se me vienen muchas cosas en esta conversación que estamos desarrollando. Vamos a leer algunos comentarios de la gente. Se los voy a leer y después le hago mi pregunta. A ver, ¿qué nos dice nuestra comunidad? Sabín Carnera dice, qué gran entrevistado es Raúl Civechi. No lo conocía, pero desde ahora lo seguiremos. Y como sea, vamos a conseguir su libro. Mis respetos por su claridad en temas de nuestra Latinoamérica. ¿Qué más nos dicen por acá? Oscar y de nadie. Totalmente de acuerdo con Raúl. El modelo se profundizó con la concertación. Un abrazo, queridos, de la voz de los que sobran. Gloria Gálvez, cierto, estoy muy de acuerdo con Raúl Civechi, en que los gobiernos democráticos han profundizado el modelo neoliberal. Entonces, estamos hablando en un plano teórico, hablamos de la vía democrática con el resultado. Usted plantea que no sabemos en qué podría haber terminado la vía insurreccional, ¿cierto? Porque es una cuestión que se va repitiendo a lo largo de la historia. Acuérdense que hace 50 años ocurrió la revolución de la chaucha, porque habían subido el precio del tranvía y fue algo bien parecido al estallido social en otro contexto, en otra dimensión. Pero también los radicalismos no han contribuido a este país. Y decía yo en la frase porque me acordé del gran Volodya Teitelboim, que dijo una vez, ojo con correrse demasiado a la izquierda, porque se corre el riesgo de aparecer por la derecha. Y muchas veces eso termina ocurriendo. Esa es tu pregunta. Sí. Mira, yo creo que acá, en la historia del movimiento socialista, o del movimiento comunista, o de los movimientos emancipatorios, hay dos tradiciones, la reformista y la revolucionaria, ¿verdad?
Yo creo que ninguna de las dos, yo me inscribí en la revolucionaria, yo era Tupamaros, MIR, digamos, en Chile, ¿no? Y la historia no nos ha dado la razón a ninguna de las dos corrientes, ni a los revolucionarios ni a los reformistas. Y como tú bien sabes, los dos caminos han quedado bloqueados. Yo cuando digo autonomía, y pienso en el pueblo mapuche, pero podría pensar en el zapatismo y en otros pueblos de América Latina, y esto es apenas un anuncio de debate, estoy diciendo, antes y después de la revuelta, antes y después del gobierno de Allende, de la dictadura de Pinochet, etcétera, hay un pueblo que ha seguido recuperando tierras, cientos de miles de hectáreas, y en esos territorios que recupera, rehace su vida, revive su vida. Entonces, es una referencia ineludible. No por ser mapuches, podríamos hablar de aymaras en Bolivia, de quechuas en... Perdón, acá los Rapanui gozan de mucha autonomía, mucho más que los mapuches, en la isla de Rapanui. Sí, sí, sí. Entonces, si el camino estatal hoy está bloqueado, ¿qué es lo que yo pienso? Bueno, ahí hay un camino posible. No te aseguro que no pase lo mismo que con revolucionarios y reformistas, que a la larga nos bloqueen. Pero hoy parece ser, en mi opinión, un camino posible. ¿Es la panacea? No. Porque tenemos que admitir, yo no sé ustedes, me imagino que todos somos de izquierda o venimos de la izquierda, que tenemos más dudas y más preguntas que respuestas, yo por lo menos. Y la realidad muchas veces se nos viene encima. Gobiernos, Europa, por ejemplo, Podemos en el gobierno de Sánchez. La Francia insumisa, ahora o sea, bloqueados, no pueden avanzar, ni los van a dejar avanzar. Entonces, esto es un problema que necesitamos discutir y profundizar. ¿Por dónde seguimos? Capaz que hay que ensayar varios caminos, porque yo dije revolucionarios, reformistas, autonomía. Capaz que hay que ensayar varios, pero no circunscribirnos a repetir lo viejo, que nos va a seguir dando dolores de cabeza porque nos damos contra la pared. Es que está interesante con el título, ¿no? Al Estado benefactor, al Estado neoliberal. O sea, en algún momento hubo un Estado que sí entregaba servicios sociales y todo. Yo creo que parte de la historia de la izquierda es cómo los movimientos sociales fueron fundamentales en presionar para que esto se realizara, ¿no? Entonces tenemos ciertos ejemplos de, muy entre comillas, con todos los límites y notas de punto de página, uno que podría llamar éxito. De alguna forma la vida mejoró para las personas, ¿no? Antes había esclavitud. Siglo XX, es la historia del siglo XX, una parte del siglo XX. Con mucha sangre con todos los demás, pero sí ha habido algún beneficio. Entonces, si uno mira hoy en día, uno dice, bueno, que claramente los Tupamaros, después hay una parte que va con Mujica y hay como un intento de hacer algo que no pudieron hacer gran cosa quizás, pero en ciertas cosas mejoran, ¿no? Y uno mira la decisión de no hacer eso. Entonces, al final, los zapatistas quedan en Chiapas con las limitaciones de esa experiencia. John Holloway escribió un famoso libro, Cambiar el mundo sin tomar el poder, que parte de esa idea autonomista de ver el Estado de poco avance en todas partes. O sea, la autonomía avanza poco también. Entonces, estamos en una situación donde estamos muy bloqueados, pero si uno ve la historia del pasado, hay momentos de éxito, y yo, por lo menos, estoy más proclive a pensar en repetir éxitos que en ir por repetición de ejemplos que son de bloqueo. Daniel, ¿no? Hassan. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. En el pasado hubo éxitos importantes. Ahora, del pasado a hoy, digamos, Allende o hoy las fábricas no son necesarias. Hoy porque ¿qué papel? La mano de obra y la producción de mercancías, ¿verdad? Recomiendo los libros de Benjamin Coriat, un teórico francés bien interesante sobre el tema de los cambios en la fuerza de trabajo. Entonces, el Estado benefactor regulaba negociación tripartita, estados, empresas, sindicatos, ¿verdad? Los salarios, las vacaciones, la productividad, que era fundamental, etc. Hoy en día eso desapareció porque el sistema mutó. O sea, no es que yo pueda yo traer ahora a un Salvador Allende a hoy y gobernar como lo hizo. No puede, no podría nacionalizar las cosas que nacionalizó. ¿Por qué? Porque hoy hay un sistema, el CIADI, ¿verdad? Un sistema económico internacional que te lo impide. Y tú lo conoces muy bien eso, ¿verdad? Tú hoy,
un gobierno firma un contrato con una multinacional y el siguiente gobierno no lo cumple y tiene una deuda millonaria y juicios y te aterrizan 3 aviones con 200 abogados y fuiste, como decimos nosotros, ¿no? Y ya. Entonces ahí hay un problema. Y si no, mira lo que le pasó a Chávez. Hundieron Venezuela. Yo no defiendo al actual régimen de Maduro porque es muy represivo, bueno, podríamos discutirlo, pero cuando estaba Chávez hubo un intento de verdad de superar, ¿verdad?, el rentismo petrolero, de distribuir el poder en las comunas, ¿verdad? Usted lo habrá... Él vivía ya en esa época. Plan de alfabetización. Exacto, Él sí, vivía, sí, sí. él vivía en Venezuela en esa época. Bueno, Durante el gobierno de Maduro, perdón, de Chávez, Hassan vivió allá. uno puede decir, Chávez se equivocó en esto, esto y lo otro, pero lo fundamental es que lo bloquearon desde fuera, ¿verdad? Entonces, bueno, podríamos meternos en un lío también discutiendo largamente de esto, pero ahí hay una política del imperialismo, de las grandes multinacionales, del Pentágono, de bloquearte, cuando hay un gobierno que quiere hacer algo mínimamente distinto. Y el gobierno de Chávez tenía todo un programa, a mi modo de ver, interesante, de superar el estado de cosas que heredó. ¿Se equivocó? Claro que se equivocó, pero lo fundamental no fueron sus errores, fueron lo que le hicieron desde afuera, entre ellos un golpe de Estado, que fracasó por la presión popular en la calle. Entonces yo creo que es necesario, y puedo estar equivocado, yo no digo que tenga la verdad, vamos a aclararnos. Yo hago una propuesta, digo, discutamos esto, veamos por dónde vamos, y luego discutimos. Otra propuesta es la unión de ciertos estados, como por ejemplo, no sé, lo que está planteando Brasil, México, Colombia, que también se unen a este grupo de China con India, etcétera, que hace un quiebre al predominio de Estados Unidos completo, digamos. Que para Chile es más difícil, Sí, porque somos un país muy chico. Pero Chile tiene un tratado de libre comercio con China y tiene una alianza estratégica que es muy importante, aunque Chile está en la órbita de Estados Unidos. Sí, Es por un eso, paso pero fundamental. uno puede ir dando como, o sea, los presidentes, en Europa lo hicieron. Igual están amarrados de mano por la OTAN y por Estados Unidos, pero lo hicieron en términos de que ya, por último, tengan moneda propia, no sé cuánto. Pero acá en Latinoamérica también existe otra fórmula, no sé ya, usted dice fracasó los reformistas, fracasaron los revolucionarios y usted propone que para conversar, digamos, usted mismo lo dice, autonomista, pero también hay estados, algunos más poderosos que otros, si se recupera Argentina para alguien con sentido común, pues ya no esté loco nomás esto, podrían hacer también con la India, con China, no sé si con Rusia, porque también... Pero han hecho cambios, ese es el punto. Bueno, han avanzado. por eso te digo, Claro. eso también Pequeños significa volver a un centro donde Estados Unidos pierda un poco esa hegemonía y los estados puedan entre ellos apoyarse. No sé, eso lo he visto. Muy Daniel, bien, muy Sí. bien, Pero, los BRICS. Oye, pero Sí, en los la BRICS, sí. solamente hago un paréntesis porque estoy de acuerdo con Daniel, en la medida de lo posible. Vuelvo a la frase. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, durante el gobierno de Piñera, mira el detalle, se hizo una licitación para imprimir pasaporte y la cédula de identidad. La ganó China. Y la ganó China. ¿Y qué pasó con Estados Unidos? Ustedes firman ese contrato y se acaba la visa waiver. ¿Qué pasó? Anularon el contrato. Entonces, tampoco es tan sencillo. La democracia. Mira, lo que tú planteas, ¿cómo te llamas? Daniel, yo soy Daniel. Daniel, lo que tú planteas me parece muy importante, ¿verdad? Aparecen los BRICS, estos 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y ahora ya son 10. Y hay 45 países haciendo fila para entrar a los BRICS. Pero ya anunció, creo que ayer o anteayer, Turquía. Turquía no es cualquier país. Turquía es la clave de Medio Oriente. O sea, está Irán, que es muy importante, pero ya están los BRICS. Está Arabia Saudita, que es muy importante, también están los... Turquía es fundamental para la OTAN y para Occidente. Y pide entrar en los BRICS, ¿verdad? O sea, ahí hay un reequilibrio del poder mundial. Pero estamos hablando de geopolítica. Sí. Entonces yo creo que hay dos dinámicas. Una es la geopolítica y otra es, por hablar en términos viejos, la lucha de clases o la lucha emancipatoria. ¿Hay relación entre las dos? Sí, pero no es por la geopolítica como nos vamos a emancipar.
¿Qué me beneficia a mí la geopolítica o a nuestros pueblos? Que en la medida que el patio trasero, o sea, América Latina, sea resquebrajado el dominio de Estados Unidos por esta aparición de una hegemonía alternativa o contrahegemonía o de países emergentes, nos facilita, ¿verdad? El estar en las garras del imperio. Porque hoy estamos en las garras del imperio. Hoy ya China es el principal socio comercial de Chile, de Uruguay, de Brasil, de muchos países, ¿verdad? De Perú. Entonces hay un resquebrajamiento. Si eso se profundiza, y entonces vamos a tener más chances de elegir. Pero no es China o Rusia o Brasil la alternativa a los pueblos. Eso me parece importante. Por supuesto. Es positivo frente al dominio unilateral, unipolar de Estados Unidos, que aparezcan otros polos. Yo creo que lo ideal son dos cosas, y las dos las encabeza China con todos estos aliados. Una, que vayamos pacíficamente a un mundo multipolar. ¿Por qué? Porque las transiciones hegemónicas, y hay muchos trabajos que lo afirman, en los últimos 5 siglos han supuesto guerra. Y esto es lo segundo. China apuesta a una transición en la que la hegemonía va a ser asiática, sin duda, o va a haber muchos polos, Brasil en América Latina, México en Centroamérica, Sudáfrica, India, ¿verdad? Que es un país muy importante, que aparezcan muchos polos, pero sin guerra. Por eso la ruta de la seda, la marítima, la del Ártico, la terrestre, o sea, que sea el comercio el que lubrique las transiciones, no las armas. Es una apuesta muy riesgosa porque Estados Unidos le ha apostado a la guerra, y en concreto a la guerra nuclear. Si no, nos explica por qué quieren meter bases y misiles en las puertas de Rusia, en Polonia, en Ucrania, etc. O sea, Estados Unidos tiene una política para mí muy clara: la guerra. Destruir el régimen ruso, ¿verdad? Dividir Rusia en varios estados, como ya hicieron con Yugoslavia, y por lo tanto debilitar a Rusia y estar a las puertas de China. y rodear a China por tierra y por mar. Porque hoy en día las tienen medio rodeada por mar, pero no por tierra. O sea, se recuesta China en Rusia, ¿verdad? Entonces, este es un proyecto estratégico terrible, diabólico, de Estados Unidos, que es bueno que sea disputado por otros, pero nosotros estamos en una jugada que eso nos puede beneficiar indirectamente, pero no es nuestro camino. O sea, nuestro camino no es Putin, nuestro camino no es Xi Jinping. No es Arabia. Por supuesto que ¿No es? No es Arabia tampoco. No es el mundo musulmán. Ni Irán, no es. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Tal cual. Bueno, este libro, aquí está, Estados para el despojo del Estado benefactor al Estado neoliberal extractivista, se va a presentar mañana, Sí, jueves muy 5 interesante. a las 4 de la tarde en la Feria Internacional de las Humanidades y del Libro de Recoleta. Hoy día el foro va a ser de democracia y de derechos humanos. No, es Perdón. toda la feria sí. se llama. Bueno, pero el punto es que este libro va a estar mañana y esta conversación usted va a poder prolongar con don Raúl Civechi a las 4 de la tarde. Usted puede entrar a la página de la feria, descarga su ticket gratuito y asegura un lugar para estar presente en este lanzamiento. De seguro ahora, después de todo lo que hemos conversado acá, va a haber muchísimo interés. Muchas gracias. Y ese otro librito que tiene Hassan es más focalizado en movimientos sociales, entre ellos los movimientos del Kurdistán, que pueden ser muy polémicos, pero están en un camino bastante interesante, según yo creo. Así que, Raúl, muchas gracias. Vamos a estar mañana contigo. Gracias a ustedes, Y lo vamos muy a sortear amables. el libro. Nosotros vamos Uno de los grandes temas de nuestra democracia ha sido la ausencia de pluralismo y de diversidad en los medios de comunicación. Cuando uno ve muchos medios y periodistas, oiga, que agachan la cabeza, es penoso. Ustedes tienen una audiencia que no es la audiencia tradicional, que yo siento que necesita saber el Chile que tenemos. El que exista medios, espacios como la voz de los que sobran, No de los que sobran, la voz de los que dicen la verdad y que luchan por la justicia. no solo es importante, sino efectivamente contribuye a fortalecer nuestra democracia. Y sigan siendo los periodistas que son valientes, corajudos, Gracias. no teniéndole miedo a enfrentarse a los poderosos. Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción.